Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos a la plática que es hoy, Falta del Perdón, con Pablo Vivas. Pero antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, vamos a pasar a hacer nuestra oración inicial con nuestra compañera Denise. Adelante, Denise. Gracias, Marisa. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que liberaste a tu pueblo de la esclavitud del adversario y por medio de tu Hijo derribaste a Satanás como un rayo. Libera a tu Hijo y a toda mi familia, también de toda influencia de espíritus inmundos, especialmente de los espíritus de muerte, enfermedad, desesperación, confusión, división, ansiedad, avaricia, injusticia, miedo, ira, odio, lujuria, pereza y orgullo. Ordena a Satanás que se aleje de mí, de mi familia y de todos mis seres queridos por el poder de tu Hijo unigénito. Rescátanos de las insidias demoníacas y la oscuridad. Llénanos con la luz del Espíritu Santo para que mi familia y yo podamos estar protegidos contra todas las trampas de los demonios. Concede que un ángel siempre vaya delante de nosotros y nos guíe el camino de la justicia todos los días de nuestra vida, en honor a tu glorioso nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, Denise. Ahora pasamos con nuestro panelista del día de hoy, con Pablo Vivas. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué alegría poder compartir con ustedes hoy alabanzas a nuestro Señor Jesucristo y a su bendita Madre, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, yo estoy aprovechando también este momento para grabar en audio esta conferencia sobre la falta de perdón y el espíritu del mal, y cómo de una u otra forma están todos correlacionados y conjuntados una situación con la otra. Así que bueno, voy a hacer una oración, que es la oración de la armadura de Dios. Yo sé que ya ustedes acaban de hacer esta oración, pero bueno, voy a permitirme. Es la oración que normalmente yo siempre hago en mis talleres, así que voy a proceder en este momento para que todos nos podamos cubrir con esta santa oración también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Le pido a los hermanos sacerdotes que hoy están conectados que por favor intercedan en este momento bajo la unción sacerdotal con la que ellos están revestidos, para que podamos obtener de esta reunión, de este encuentro, de esta charla, de esta conferencia, pues el mayor fruto espiritual posible, que también el enemigo no nos perturbe, no nos moleste en medio de esta transmisión, y tampoco vaya a haber ninguna retaliación o venganza de parte de él por el servicio y el ministerio que prestamos. Así que le ruego a todos mis hermanos sacerdotes que hoy están aquí presentes, que nos acompañen en su oración de intercesión y se unan, por favor. Bajo la unción recibida en mi bautismo y por la fuerza dada por Cristo a su iglesia de atar y desatar, me impongo la armadura de Dios para estar revestido del poder del Espíritu Santo. Me impongo el casco de la salvación sobre mi cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesús, sometiendo libremente mi voluntad a la suya y rogando porque su divina voluntad y santo querer se implanten y cumplan en mí. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi vista para ver con los ojos del Espíritu Santo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi olfato y así poder participar de las fragancias de nuestro Señor Jesús y las dulzuras de la Virgen María y serles yo agradable en todo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis oídos para recibir sin obstáculo la voz y potencia de la palabra del Señor, rogando el poder discernir nítida y claramente su voz de la mía y del enemigo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis labios para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, que eres mi fuerza y mi redención.
Me impongo la coraza de la rectitud sobre el corazón y te doy las gracias por esta vestidura, porque ya no quiero tener ninguna otra que no sea la tuya. Me impongo el cinturón de la verdad de tu justicia sobre mi cintura, para pararme con firme seguridad y fortalecer al hombre interior del espíritu. Me impongo las sandalias del evangelio de la paz y me calzo los pies con la plenitud del poder de su palabra, para ir a proclamar la buena nueva de los sagrados corazones de Jesús y de María. Sostengo el escudo de la fe con la mano izquierda para desviar las flechas incendiarias del maligno. Tú, oh Señor, que eres mi fortaleza, mi baluarte y mi redentor, a ti solamente acudo, empuñando la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de dos filos y que penetra y discierne aún las intenciones más ocultas del corazón. Cúbreme con tu preciosísima sangre, oh Jesús mío, y crea en mí un corazón limpio, nuevo, transformado por tu gracia, y no permitas que la maldad venga ni germine en mí. Oh Jesús, erige un grueso escudo de tu fuego protector a mi alrededor y de mi familia, que impidan a cualquier influencia maligna de orden humano e infernal el tomar acción y daño contra nosotros. Finalmente, coloco a mi familia, sus ancestros, mis padres, hermanos, mis compañeros y a mí mismo bajo la poderosa cruz de Jesucristo y bajo la protección de su preciosísima sangre. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Que deseen esta oración, yo se la puedo enviar a Marisa o a Denise. Es una oración que el Señor me inspirara hace tiempo atrás, cuando iniciamos el tema de los talleres y de los retiros. Yo creo que Denise se acuerda de eso ya hace unos cuantos años, ¿no, Denise? Bueno, bendito sea el Señor. Así es, Pablito. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo agradezco mucho. Me he tomado la libertad pues, de tomar unas notas para que vayamos desarrollando este precioso tema sobre el tema de la falta de perdón y su relación con el espíritu del mal, o cómo el espíritu del mal juega con todo este tema de la falta de perdón, el odio, el rencor, el resentimiento en el corazón. En estos días hice un escrito que es el que motiva pues precisamente el llevar a cabo esta charla. Voy a permitir buscarlo por acá para poder compartirlo. Y era justamente la falta de perdón y el espíritu de Jezabel. Lo diré solamente una sola vez y ya lo acabo de pronunciar. Esta mujer cananea, adoradora de demonios, que se casa con el rey Acab, y es la manera en que ella infiltra las cortes de Israel en aquel momento y termina influyendo en las decisiones del reino del norte de Israel. Y por tanto, todas las decisiones de tipo político, religioso, social, económico que tomaba el rey terminaron afectados por la influencia maligna de esta mujer, toda vez que era practicante de brujería y hechicería, porque adoraba e incensaba a los falsos dioses, las deidades demoníacas de las naciones cananeas de donde ella venía. Bueno, entonces, que justamente es un artículo que escribí que origina la razón de por qué compartir esta charla de hoy sobre, repito, la falta de perdón y el espíritu de Jezabel. Entonces, vamos a leer, a compartir, les voy a compartir rápidamente este artículo y después ya iremos entonces a unas citas bíblicas para que vayamos comprendiendo bien con toda la potencia que nos brinda el conocimiento y la revelación de la palabra del Señor. Este mal espíritu, ya indiqué cuál era, este mal espíritu es rencoroso, vengativo, perseguidor, manipulador, calumniador, injurioso, victimizante, es decir, suele hacerse la víctima, envidioso e enmascarado, se disfraza victimizándose muchas veces, engañoso, conspirador, suele ser muy conspirativo
arma tretas, ardides, es un espíritu como espía, si se quiere, también dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia, porque este espíritu se mueve con mucha fuerza dentro de las familias, dentro de la iglesia y dentro del mundo de la política y la economía y de la diplomacia. Conspirador, traidor, celoso, posesivo, es extremadamente posesivo, le gusta controlar, dominar y poseer a las personas para que se haga el deseo y la voluntad de este espíritu. Muy bien. Deseoso de admiración y de poder, controlador, egoísta, se siente dueño de la verdad y poseedor de una exclusiva unción de Dios o de poder. Cuando está en el ambiente religioso, clerical, se siente poseedor de una unción exclusiva, incluso no acepta corrección de nadie, no acepta reprensión de nadie, se cree más inteligente, más poderoso, superior, se cree dotado de una superioridad en sabiduría, en conocimiento, y mira con soberbia y con jactancia hacia los demás, es decir, esto que a veces decimos nosotros en un lenguaje coloquial, mira por encima del hombro a las demás personas. Bueno, altivez, soberbia, arrogancia, ¿verdad? Muy bien. Y cuando se mueve, pues en el mundo de la política es una adoración demoníaca por el poder. Es un deseo pernicioso. Participa de un síndrome que se llama el síndrome de adleriano, que es el poder por el poder, o sea, la posesión, el vicio del poder por el poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo decía Adler, que era un filósofo. Muy bien. Entonces, cuando se mueve en el mundo de la política, tiene que ver en este sentido. Y ya vemos cómo en algunos regímenes, ahora lo estamos viendo en Latinoamérica, como este espíritu de Jezabel, a través de esta posesión, obsesión demoníaca, posesión demoníaca por el poder y conservarlo a ultranza como dé lugar. Es una obsesión por perpetuarse y permanecer por siempre en el poder. Esto ha sucedido mucho con el comunismo y el socialismo. No voy a indicar casos porque creo que por cultura general todos sabemos qué es lo que ha pasado en Latinoamérica desde los años 50 hacia acá y qué está pasando en algunos países. Creo que ya todos lo sabemos. Yo no voy a entrar en detalle. Creo que todos podemos entender claramente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la forma y naturaleza como suele actuar este espíritu. Muy bien. Y después, la relación que tiene que ver con el odio, la rabia, la venganza, el rencor, la falta de perdón. ¿Cuál es su conexidad? ¿No? Porque ahorita estamos haciendo como una presentación y ya después iremos a ver con más detalle qué tiene que ver con eso. Suele moverse con gran astucia y sagacidad. Es audaz, astuto e intrépido como una serpiente, como suele ser una serpiente, pero extremadamente venenoso y ponzoñoso. Suele moverse con gran astucia y sagacidad. Así actuaba Jezabel, la esposa de Acab, y por eso perseguía a Elías. Porque si algo tiene este espíritu, en este primer plano, como lo estoy explicando, porque ya lo iremos a degradar y a explicar en otros planos, para finalmente hablar del tema de la falta de perdón, de manera ya muy particular en la familia, en los ambientes donde nos movemos, en el trabajo, dentro de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Donde normalmente hacemos relación social o vida de iglesia o vida social o vida familiar. Pero en este primer plano lo estoy explicando como nos lo refiere y nos lo enseña Primera de Reyes, capítulo 15. Los que quieran conocer más de este texto pueden ir a Primera de Reyes, capítulo 15, donde se desarrolla toda la trama que hubo entre Acab, que hubo entre Jezabel y hubo Elías. Y aprendas esto, para que un Jezabel pueda operar necesita una Acab. Pero para que un Jezabel se manifieste con ferocidad, es necesario la presencia de un Elías. Es un juego tripartito para poderlo entender. Jezabel, para poder operar, necesita un Acab. Y si uno se pone a ver en el juego, tanto de la iglesia, en el plano, caramba, tengo que decirlo, de la jerarquía, y no solo arriba, en los planos medios también y hasta abajo también de la misma iglesia,
en el plano de la familia y en el plano de la política y de la economía, sobre todo en el plano globalista, en lo que son las élites del poder. Muy bien, se necesita un ACAP. Un ACAP es el huésped del virus. Hablamos en el lenguaje biológico, microbiológico, para que un virus pueda hacer daño y generar pues toda la enfermedad y la muerte, necesita un huésped. Bueno, el ACAP es el huésped de este espíritu. Si no hay un ACAP, este espíritu no puede entrar. Entonces, ACAP también tiene toda una tipología, es una representación de debilidad, de miseria, de complejo, de inferioridad, de culpas, para que también pueda entrar precisamente Jezabel. Entonces, ahí es donde está justo lo que estaba hablando de la correlación entre este espíritu, que tiene todas estas características que acabo de explicar, a la luz del comportamiento que tuvo Jezabel en relación a Acab y a Elías, como lo enseña la palabra de Dios. Pero entonces vemos que Acab es eso, es el corazón herido, acomplejado, el corazón que no ha tenido el arrepentimiento, resentido, es el corazón que no ha manejado desde la sabiduría de Dios, desde el bálsamo del perdón, la culpa. Y esto genera unas heridas y son portezuelas, rendijas, orificios a través de los cuales se infiltra este espíritu y termina controlando la vida de Acab. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en esta charla. Es decir, hasta qué punto hay una Acab presente en nuestra vida o en una situación que nosotros estamos observando dentro del plano de la familia. Y evidentemente lo vamos a ver en el plano de la política y en el plano también de la iglesia en sus diferentes niveles. Hay una Acab. Sin Acab, este espíritu no puede operar. Y Acab tiene que ver, como dije, el dolor herido, perdón, el corazón herido, lastimado, lleno de rabia, enojo, rencor, deseos de venganza, una herida purulenta, ¿verdad? Que está supurando porque no ha sido tocada ni manejada, repito, desde la sabiduría y el bálsamo del divino perdón del Espíritu Santo o del Espíritu del Señor. Ahora, volvemos aquí. Suele moverse con gran astucia y sagacidad enmascarada dentro de los ambientes donde mayormente se encuentran los enviados de Jesús y de María, es decir, donde hay profetismo. Estoy hablando en el plano religioso profético dentro de la iglesia. En el plano familiar, pues evidentemente hay que hacer su adaptación y en el plano político, pues hay también que hacer su adaptación. Aquí me estoy refiriendo es en el plano de la iglesia como tal, el mundo profético de la iglesia. Entonces, donde hay profecía, donde está presente profetas del Señor, estoy hablando de los auténticos, no videntes auténticos de la Virgen, videntes o profetas auténticos de Jesús, de la Virgen María, etcétera, o verdaderos enviados que están movidos por el fuego del Espíritu Santo y profetizan a la iglesia, guían a la iglesia, edifican a la iglesia, exhortan a la iglesia. Por eso es que tenemos que orar, fíjese algo interesantísimo, tenemos que orar muchísimo por los papas, o sea, por cada papa que nos corresponde, tenemos que orar porque el papa es como la figura del Elías, es una figura de Elías, es el Elías del momento, representa todo el ministerio de Elías y la autoridad de Elías. Eso es el pontificado, digamos, el solio petrino, representa esto. Por eso tenemos que orar muchísimo porque es muy fuertemente perseguido por este espíritu que busca hacer todo lo que dije hace un rato. Es rencoroso, vengativo, perseguidor, manipulador, calumniador, injurioso, victimizante, envidioso, enmascarado, engañador, conspirador, traidor, celoso, posesivo, deseoso de admiración y poder, controlador, egoísta. Bueno, todo este andamiaje de vicios del mal, del espíritu del mal, vienen precisamente a intentar atacar el solio pontificio, a quien en ese momento está llevando las riendas de la iglesia, que es como la figura del Elías. Por eso es muy importante orar, hermanos. Es muy importante orar. Como Elías también necesitó recibir ayuda de un resto fiel. Fíjense que hubo un resto fiel que Dios guardó. En el caso de Elías, hubo un resto fiel, el cual Dios guardó, porque el Señor le dice a Elías que así como también Jezabel tenía sus 450 falsos profetas, él también se ha reservado un remanente que no doble sus rodillas ante Baal. Baal es el arcángel caído de la avaricia, del poder. Tiene que ver con eso precisamente. Entonces,
el Señor se ha guardado un resto fiel, lo que la cifra que habla es de 6,000, 7,000. No recuerdo exactamente, está ahí en la palabra. Entonces habla de un resto fiel que Dios se ha guardado. Bueno, ese resto fiel somos nosotros, precisamente, hoy en día. Es el ejército fiel de la Santísima Virgen María. Las almas víctimas reparadoras. El ejército de las almas víctimas, sufrientes y reparadoras, intercesoras. El ejército de la Virgen María que hace penitencia, que hace sacrificio, que hace oración, como lo ha pedido la Virgen María en la aparición de Salet, Francia, como lo pidió en la aparición de Lourdes, como lo pidió en la aparición de Fátima, como lo ha repetido en otras apariciones subsiguientes, que ha habido la de Benaus, en Holanda también, Nuestra Señora de todos los pueblos, en Garabandal también lo pidió en los años 60, en Akita, Japón, lo pidió en los años 70, en Medjugorje, Bosnia Herzegovina, lo ha pedido también la Santa Virgen, lo ha reiterado a lo largo ya de, no sé, 40 años que hay apariciones desde junio del año 1981, cuando iniciaron, 24 de junio del año 1981, cuando iniciaron las apariciones de la Virgen de la Paz, allá en Medjugorje. Bueno, la Virgen ha insistido precisamente en este ejército. Bueno, Dios le dice a Elías en aquel momento, yo me he reservado un resto. Ese resto fiel es el que precisamente viene a ayudar a Elías en aquel momento. Hoy también este resto fiel debe estar dispuesto para librar la batalla con Elías, precisamente. Bueno, seguimos acá. Por tanto, busca copiar, imitar sus dones de profecía. Es un espíritu copycat, ¿sí? Como hablamos en inglés, copycat, copiador, imitador. Este espíritu Jezabel busca copiar, o sea, se disfraza de profeta, se disfraza de enviado de Dios también, y de ahí vienen, por eso que hay muchos falsos videntes y hay muchos falsos profetas dentro de la iglesia que están tomados también por este espíritu. No obstante, se presenta también como un gran enviado de Dios, como ya acabo de decir. También suele estar muy presente pues, en el mundo de los ambientes de la política, la diplomacia y la economía. Es decir, en cuanto a su naturaleza actuante, como ya expliqué. No en el sentido religioso, pero sí en cuanto a la naturaleza, cómo actúa y se comporta. A eso es lo que me refiero. Un ejemplo de personajes que fueron poseídos por este maligno espíritu, y ahí es donde tenemos que tener nosotros también mucho cuidado, porque qué tipo de corazón tenemos. O sea, cómo está la naturaleza conductora, actuante, cómo se comporta nuestro corazón. A ver, ¿cómo está nuestro corazón? Este es un tema del corazón y el tema de hoy tiene que ver con la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está realmente nuestro corazón? Si nuestro corazón está realmente experimentando un proceso de sanación, de conversión, o es un corazón que está herido, supurando odio, rabia, enojo, y que se resiste a entrar en un proceso de conversión para recibir el bálsamo del perdón y sanar estas heridas y todos los espíritus infernales puedan salir y poder tener paz, paz con uno mismo y paz en tu entorno, en tu alrededor. Entonces, un ejemplo de personajes que fueron poseídos por este maligno espíritu son Caín y Judas. Y tenemos que entrar a examinar, hermanos, porque, caramba, ¿hasta qué punto en mi corazón hay algo de Caín? ¿Hasta qué punto en mi corazón hay algo de Judas? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la iluminación de conciencia, que desde ya nos dé esta gracia del aviso. No solo esperar para que cuando venga en el momento que tenga que venir, sino ya tenemos que pedirle esta gracia. Parte del perdón, del bálsamo del perdón, que desde ya podemos experimentar para ir sanando nuestro corazón de los comportamientos de Caín y de los comportamientos de Judas. Ya sabemos que Caín es envidia, Judas es deseo de grandeza, deseo de poder y por tanto la traición. Estos son efectos, vicios, deméritos, miserias que generan estos espíritus, porque aquí hay dos demonios, el demonio de la envidia y el demonio de la traición, evidentemente operando en estas dos figuras, Caín y Judas. Muy bien. Entonces, quienes son figura y representación incluso de los ángeles caídos de la envidia y de la traición. Tenemos que, caramba, pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón.
una verdadera experiencia donde roguemos al Espíritu Santo que nos permita vernos y conocernos e identificar, porque muchas veces estos espíritus se esconden, pero se esconden de nuestro propio entender y de nuestro propio discernimiento. O sea, muchas veces los demás no ven claras, los demás los ven clarísimo, pero los últimos en darnos cuenta de que eso está operando en nosotros, por lo general somos nosotros mismos. Más los demás lo ven, pero los últimos en darnos cuenta, repito, por lo general somos nosotros mismos, y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos quite el antifaz, nos quite la venda de los ojos, aunque esto duela, aunque puede ser que sea a través de una experiencia un poco dolorosa, pero bien vale la pena, porque es medicina para el corazón, liberación para el alma y salvación también para el alma, que al entrar tú en esa medicina reconstructiva y al entrar también el espíritu de la piedad y de la compasión por el bálsamo del perdón, no solo te vas a salvar tú, sino vas a cambiar y vas a transformar todo el entorno y toda la realidad que te rodea. Es un cambio inmediato, impresionante. Entonces, Jezabel, vamos a hacer un poco de historia aquí. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Itobal primero, Baal, ya viene la palabra Baal, precisamente, Itobal primero de Sidón, que logró introducirse en el pueblo de Israel al casarse con el rey Acab. Muy bien, esta maligna mujer era adoradora de dioses paganos, entendemos que pues se refiere a deidades demoníacas. De allí su maligno influjo sobre las decisiones en la corte, ¿verdad?, del reino del norte en Israel. Muy bien. Después tenemos acá, y en especial por su odio y persecución en contra de los profetas del Señor. Y vamos a ver por qué, caramba, en Jezabel había todo este odio. Evidentemente había una herida tremenda, tremenda. Y esta herida se abrió. Mira, esto es un tema que tiene que ver desde la infancia, ¿verdad? Porque el padre, dentro de las culturas cananeas, a ver, tendremos que hacer un poquito de historia rápidamente para entender por qué Jezabel tenía todo este comportamiento y que se convirtió como una parabólica que atrajo todos estos demonios sobre ella. Porque tuvo que ver con una cantidad de procesos desde muy pequeña que ella vivió en el entorno familiar en el que ya se encontraba toda vez la cultura, evidentemente la cultura barbárica en la que ella vivía, que crearon heridas contra naturaleza dentro de ella, y estas heridas nunca, por supuesto, fueron tratadas y manejadas desde el amor y desde el perdón de Dios, y se convirtió en un verdadero monstruo, cuando llegó ya a la vida adulta y había una verdadera legión poseyéndola y generando una gran cantidad de daño, al punto de que persiguió a los profetas. Prácticamente fue la que el rey Acab, al casarse con ella y dejarse inocular por Jezabel, arrasó, trastornó el yaveísmo dentro de Israel. El yaveísmo de Yahvé es el verdadero culto a Dios. En la tradición judía en aquel momento era el verdadero culto al Dios verdadero, que era Yahvé, que es Yahvé. Entonces, prácticamente eliminó, excretó, arrasó, prohibió prácticamente, expulsó el yaveísmo dentro de Israel e instituyó en las colinas elevadas, en los valles elevados, la adoración a falsos dioses que eran demonios. Imagínense el trastorno tan tremendo que esto originó. Hoy, ¿cómo lo pudiéramos ver si vemos que nuestra familia es un pequeño Israel? Si asumimos que nuestra familia es un pequeño Israel, entonces entendemos que si entra este espíritu porque hay heridas que no han sido debidamente trabajadas bajo el bálsamo del amor, del perdón, de la misericordia, del arrepentimiento, de la humildad, de la bondad, etcétera, entonces, caramba, hay en potencia un juego, ¿verdad? Hay en potencia un movimiento que va a implosionar más adelante, en que ese Israel, que es tu familia, se convierte en un infierno, hermano. En un verdadero infierno, porque se saca a Dios del centro de la familia, como se sacó a Dios
del centro de Israel en aquel momento para adorar a falsos dioses que son demonios. Estos falsos dioses hoy, ¿cuáles serían? El aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la ideología de género, la cultura New Age de este tiempo. Todo esto que hoy se nos está presentando, la permisividad hacia el pecado absoluta, ¿verdad? Bueno, todo esto que son grandes flagelos que amenazan con dañar y destruir las familias, y de hecho están destruyendo muchas familias. La infidelidad, el adulterio, la fornicación, bueno, en todas las variantes y formas monstruosas en que esto se está dando cuando se hace incluso el intercambio de parejas, de matrimonio. Bueno, esto es una cosa bárbara, hasta dónde se ha llegado ya, y pudiera hablar de cosas aún hasta más macabras y terribles que se está haciendo con la sangre de los niños abortados. Pero bueno, no, yo creo que ustedes entienden y saben muy bien a qué me refiero, para que tengamos una idea de la cantidad de peligro. Bueno, esos son los falsos dioses que se están adorando en las colinas elevadas, si asumimos que dentro de una familia es un Israel también. Esto haciendo un paralelismo con la palabra para que podamos entenderlo. Muy bien, vamos a continuar acá. Voy a volver a leer este texto rápidamente. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Itobal I de Sidón, que logró introducirse en el pueblo de Israel al casarse con el rey Acab. Esta maligna mujer era adoradora de dioses paganos, de deidades demoníacas, de allí su maligno influjo sobre las decisiones de la corte en el reino del norte de Israel, y en especial por su odio y persecución en contra de los profetas del Señor, según bien se relata en el libro de Primera de Reyes a partir del capítulo 15, y lo consigue en el Antiguo Testamento. Ahora bien, fíjense algo interesante. Por eso la consagración al corazón inmaculado de María es central, vertebral, medular, neurálgica, columnar, de columna, base, fundamento. Mire todos los adjetivos que he utilizado para explicar qué tan importantísima y vital es la consagración al corazón de María. Porque mire, esto que escribí aquí en mi artículo, repito, me estoy basando en un artículo que escribí en estos días, que es lo que ha originado esta charla. Su más acérrimo enemigo lo fue el profeta Elías, quien finalmente la vencerá en el Monte Carmelo. Recordemos que cuando Elías convoca entonces a los falsos profetas de Jezabel, que eran 450, él los degolla en el Monte Carmelo. Ellos estuvieron desde muy temprano en la mañana hasta el mediodía sajándose en la piel, haciéndose cortaduras en la piel, invocando a los demonios, pero no hubo respuesta. Y entonces ahí es cuando Elías demuestra que el verdadero Dios al que él sirve es el verdadero Dios, y Dios respalda totalmente a Elías, haciendo descender fuego del cielo y que consume el sacrificio de la hoguera. Y posteriormente Elías procede entonces a degollar estos falsos profetas. Otros fueron perseguidos hasta las llanuras, porque el pueblo de Israel inmediatamente recibió el espíritu del combate, el espíritu de la valentía, mientras el profeta Elías iba degollando pues todos estos demonios y falsas deidades representados en los falsos profetas. Muy bien. Y entonces, posteriormente a esto, entonces había pasado 3 años y medio que había una gran hambruna en la tierra. Entonces, fíjense ustedes el problema de este espíritu. Este espíritu trae pobreza en la familia, pobreza material y espiritual, ¿no? En los dos planos. Material en el orden natural y espiritual. En los dos planos trae pobreza porque se cierran los cielos. La figura, cuando la Biblia nos habla de cielos de bronce, cielos cerrados, producto de la desobediencia que hay contra Dios, porque se adoran falsos ídolos y no se sirve al Dios verdadero, o no se le da el lugar al Dios verdadero, o se expulsa del centro a Jesús, que es el Dios verdadero, para darle lugar pues, a lo que no es Dios, que es el enemigo. Entonces, ¿qué resulta? Que eso trae pobreza, porque como parte de esta práctica que había traído Jezabel sobre Israel, vino una gran hambruna porque los cielos se cerraron, porque toda bendición, toda gracia viene de Dios. Entonces, al dar el pueblo, el rey, los sacerdotes y el pueblo, al darle la espalda a Dios, producto de esto mismo, de la acción de Jezabel, entonces aconteció que vino una ruina económica, se cerraron los cielos, y así se cumple lo que dice en el capítulo 29 de Deuteronomio,
cuando el Señor habla de las maldiciones por la desobediencia. Si usted quiere saber cuáles son las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, le invito a que se lea el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Ahí está en la escritura. Es uno de los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Ahí lo consigue en el Antiguo Testamento. Y ahí, bueno, le habla usted de todas las gracias que se reciben si obedecemos a Dios en sus mandamientos y todas las maldiciones, consecuencias que vamos a recibir si no le obedecemos en el caso de los 10 mandamientos. Entonces, una de las consecuencias y de las advertencias que Dios le dice a Moisés en ese capítulo 29 de Deuteronomio, 5º libro de Moisés, es que dice que por causa de la desobediencia los cielos se volverán de bronce y serán trabajosos, difíciles. Habrá hambre, habrá escasez, habrá ruina en el plano natural y en el plano espiritual. En el plano espiritual se refiere a que no habrá revelación, no habrá conocimiento, no habrá ciencia infusa de Dios, no habrán milagros, no habrán dones, no habrán carismas. Todas esas gracias se cierran y dejan de manifestarse. O sea, ese es en el plano espiritual. Sobre todo, no hay dirección sabia, o sea, no hay un conocimiento sabio del Espíritu guiando al pueblo para que pueda acertar. Entonces el pueblo está totalmente extraviado, a la deriva y sufriendo los embates por andar a la deriva, precisamente. O sea, sufrimiento, pues, pruebas, dificultades, calamidades, producto, pues, de ese sufrimiento que esto causa. Entonces, bueno, aquí vemos estas son todas las consecuencias. Por eso es que hubo 3 años y medio que no llovía sobre Israel. ¿Cuántas familias dentro de la misma iglesia, dentro de las naciones, tienen esta situación? Están en esta situación porque ha entrado esto. Pero esto entró producto de unas heridas que habían en el corazón que no fueron tratadas por el bálsamo del amor, del perdón y de la misericordia. Y finalmente esto se transformó en este inmenso monstruo. Entonces, es importante, volvemos a lo mismo, identificar estos espíritus dentro del corazón para poderlos degollar como hizo Elías. La figura de degollarlos se degollan es con la consagración. La consagración, imagínense que es como un cuchillo afilado, una espada. Es una espada, creo que la expresión más propia sería, imaginemos una espada muy afilada, es la consagración para cortarle la cabeza a todos estos malos espíritus. Entonces, fíjense, su acérrimo enemigo lo fue el profeta Elías, quien finalmente lo vencerá en el Monte Carmelo. De hecho, cuando ya vence a los falsos profetas Elías, manda a su siervo Elí y él sube y baja 7 veces, en señal de los 7 espíritus del Señor que nos va a hablar Isaías capítulo 11, nos habla de los 7 espíritus del Señor, que ya hoy en la teología de los dones están asociados a los 7 dones del Espíritu Santo. Hoy en día los entendemos y los estudiamos de esa forma, pero vienen de ahí del capítulo 11 de Isaías cuando nos habla de los 7 espíritus del Señor, entendidos hoy como los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, 7 veces fue y vino Yesí, el servidor de Elías, el sirviente de Elías, y a la final él veía una pequeña nubecilla que se acercaba del mar María, y ahí viene la palabra María, precisamente. Y entonces ve que se va acercando más y más y más hasta que se volvió una gran nube que tronó con bastante agua y trajo lluvia otra vez sobre la tierra, una vez que Elías degolla y vence a estos falsos profetas y por tanto a Jezabel también. Esto significa que hoy el mayor enemigo de este espíritu lo es la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Reina de todos los profetas. Entonces, ¿cuál es esa espada afilada con la que podemos cortar estos malignos espíritus en el hogar, primeramente, en el plano de la iglesia? Por eso la consagración, cuando los papas han consagrado la iglesia, un territorio, un país, en momentos de peligro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hubo, voy a dar esta anécdota para que tengamos una idea de la potencia de lo que es esta espada, qué tan poderosa es esta espada de la consagración al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tal cual como Dios se lo ha dado a la Virgen, porque la Virgen no actúa por sí misma porque ella quiere, no, ella actúa toda llena de Dios, porque está toda transformada en Dios, está toda divinizada en Dios. La Santísima Virgen está toda llena de Dios. Entonces, evidentemente, es Dios en ella, haciéndolo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, para que veamos
qué tan potente y poderoso es el tema de la consagración contra los espíritus del odio, de la venganza, de la rabia, de la ira, ¿verdad? Que se resisten a la paz, al amor y al perdón. Entonces, Pío XII, desde el Vaticano, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos por historia, vino desde la toma de Hitler que hace de Polonia, la invasión de Hitler en Polonia en octubre del año 1939, hasta el verano de 1945, es el lapso que dura la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vemos que el Papa Pío XII, sobre el año 42, 43 aproximadamente, hace la consagración, especialmente de Europa y del mundo, pero especialmente de Europa, al corazón inmaculado de María. Pácata. Lum, Hitler perdió y terminó la guerra. Mire qué tremendo es el tema de la consagración. Posteriormente también, Juan 23 va a hacer una consagración a la Virgen, porque el mundo estuvo al borde de un colapso nuclear. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo la crisis de los misiles de Khrushchev, que era el jefe del Partido Comunista en Rusia, en la Unión Soviética, era como el primer ministro pues, de la Unión Soviética, secretario del partido, y el presidente John Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos. Y entonces, cuando las crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Todos sabemos por historia, el mundo estuvo al borde de una hecatombe nuclear, al borde estuvo el mundo. Bueno, muy bien. El Papa Juan XXIII en ese momento hizo también la consagración al corazón inmaculado de la Virgen María del mundo y se resolvió de manera impresionante que ni los americanos ni los rusos hoy en día entienden cómo eso se logró. Ni siquiera hoy todavía entienden cómo fue posible que ahí no se diera un enfrentamiento nuclear. Bueno, el poder de la consagración nos da una idea de qué tan potente y poderosa es la consagración. Después tenemos más adelante, el 25 de marzo de 1984, cuando el Papa Juan Pablo II consagra al mundo de manera solapada a Rusia, no de manera directa, sí, como la Virgen María lo pidió en Fátima, pero sí de manera solapada, consagra a Rusia para no generar un conflicto diplomático con la Unión Soviética, pero sí dijo en la fórmula de consagración por aquellas naciones más alejadas y que más lo necesitan. Entonces, solapadamente lo incluyó en la fórmula de consagración. Repito, no como tal cual la Virgen lo había pedido, pero sí la incluyó de esta forma y abrazó también al resto del mundo. Y fíjense lo que sucedió. En ese momento se logró, a raíz de esa consagración, de la espada de la consagración al corazón inmaculado de María, cortando la cabeza de los espíritus de Jezabel que se movían en el mundo de la política. Mire qué potente es. Por eso es el Elías. Por eso lo que hizo Elías en aquel momento es lo que hoy hace la Virgen María. Por eso Elías, Monte Carmelo, Virgen del Carmen. Toda esta correlación, espíritu de Elías, espíritu también de la Santísima Virgen María hoy en día. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjense, todos sabemos ya por historia, todos lo sabemos, ya sabemos qué fue lo que pasó cuando el Papa pues hace esta consagración. Al poco tiempo se origina la perestroika con Mikhail Gorbachev, y entonces se abre la Unión Soviética a un cambio, no es que esté totalmente hoy en día convertida, no lo estoy diciendo, pero sí se abrió un cambio, ¿verdad? Y dentro de ese cambio se firmó un armisticio para desarmar al mundo de las armas nucleares. Se firmó entre Reagan, el presidente Reagan, y Mikhail Gorbachev. Se firmó este acuerdo internacional para desarmar, hacer el desarmaje, ¿no?, de lo que son pues todas las armas de orden nuclear. Y además cayó la cortina de hierro, ¿verdad?, que eran todas las naciones que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética, y vino una libertad sobre todas estas naciones del bloque oriental de Europa, ¿verdad? Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, todas estas naciones, ¿verdad?, que formaban parte del bloque oriental, Bulgaria también. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos qué potente
qué poderosa es la espada de la consagración. Entonces, con razón, pues evidentemente la Virgen María sí es por excelencia el más tremendo, acérrimo enemigo de este mal espíritu. El arma por excelencia para degollar y romper con esta maligna influencia es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Por tanto, en el hogar también. Si llevamos, porque estamos hablando de escalas grandes, pero podemos llevarlo a escalas más pequeñas y a la escala muy personal. Entonces, se puede ver diferentes escalas, ¿no? En la iglesia, en los distintos planos, en el mundo de la política, en los distintos planos, y en el plano muy personal, de mi alma, y en el plano de la escala, ¿verdad? De la economía familiar, de la economía de la salvación en la familia, de lo que es la iglesia doméstica, en la escala de una diócesis, en la escala de una nación determinada, se puede ver en escalas, no se puede escalar y llevar a escala. Muy bien, entonces es lo mismo, es lo mismo. Entonces, cuando estamos combatiendo, ¿verdad? En el plano ya muy personal, si lo llevamos a la escala primaria, que sería el plano más personal intrínseco, a ver, estamos combatiendo pues con estos espíritus infernales que no se resisten al perdón, se resisten a claudicar, se resisten a abrirse a la acción del Espíritu Santo, del perdón, al arrepentimiento, a la humildad, porque son por naturaleza soberbios y altivos. Es como pedirle al enemigo que sea humilde. Jamás. Va contra toda su naturaleza diabólica. Bueno, estos son espíritus por naturaleza soberbios, duros, altivos, no se van a doblegar. Pero entonces ahí es donde justamente la consagración juega un papel importante para abrir el corazón a la experiencia del perdón y por tanto la sanación y por tanto la liberación. De allí el por qué la Santísima Virgen María ha insistido con vehemencia y por tanto también el enemigo se le ha opuesto el consagrar a la Iglesia, las naciones, en especial a Rusia, que hay una acción latente pendiente, hay una acción latente pendiente. Esto tiene opiniones encontradas, unos dicen que sí, que ya se consagró, otros dicen que no totalmente y que hay a la espera de poderlo cumplir totalmente, porque la Virgen prometió un tiempo de paz, un periodo de paz que no ha llegado. Por tanto, entonces, basado en ese signo que la Virgen dio como fruto, si se obedecía la consagración a Rusia, vendría un tiempo de paz. No ha llegado ese tiempo de paz y al contrario, mire cómo va el mundo. Por tanto, entonces significa que aquí hay algo que no, hay una pieza, falta una pieza en este cuadro de ajedrez, hay algo que está faltando y no termina de hacer el juego completo para que se cumpla la promesa y pueda venir entonces el tiempo de paz. Se han dado pasos. Algunos dicen que es una consagración parcial lo que se hizo de Rusia y por tanto los efectos fueron parciales, no plenos. Esa es una interpretación, una corriente que existe, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo a su criterio para que usted, en la libertad, como usted lo quiera creer. Muy bien. Y entonces, de allí el por qué la Santísima Madre ha insistido con vehemencia y por tanto también el enemigo se le ha opuesto el consagrar a la Iglesia, a las naciones, hacia la Rusia, y las familias, y tu alma y mi alma, al Inmaculado Corazón de la Virgen, al materno corazón de la Santa Madre. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí en el tema ya del perdón. Esto fue como una introducción para que podamos entender. Ahora bien, la gran puerta de entrada para este espíritu maligno es la misma que hubo en Caín y Judas. ¿Cuál fue la puerta de entrada que hubo en Caín y Judas que también lo hubo en Jezabel? Por eso tenemos que identificar los Judas, los Caínes y los Jezabeles. Muy bien. Es decir, ¿cuál fue? Una herida en el corazón que no fue trabajada ni embalsamada con el divino espíritu del perdón. Ahí estuvo el problema. Y no por falta de oportunidad, porque Dios no le niega su misericordia a nadie. A todos da oportunidad. El problema es que el hombre no responde. No responde el hombre por la dureza que hay en el corazón. Y porque hay el libre albedrío. El hombre es libre de elegir y de escoger. Y no por falta de oportunidad, sino por la dureza y la resistencia al mismo amor de Dios, al llamado del amor de Dios a perdonar. Así entonces, será un escenario para anidar si no se abre y se actúa como Jezabel, se actúa como Judas, se actúa como Caín. Entonces será un escenario en el plano personal o de la familia y de la iglesia en sus distintos niveles, y de los países, las naciones y de las élites mundiales. Así entonces será un escenario para anidar el odio, la rabia, la ira,
la venganza consumada, esto que se dice en el mundo, que la venganza es un plato que se come dulce, ¿no? Bueno, es una cosa que se dicen, adagios que hay en el mundo, ¿no? La venganza consumada y la traición ejecutada. Iscarotismo, se le dice también iscarotismo, que es la alta traición, se le llama también de esta forma. Una herida del corazón, mire, pongan cuidado, una herida del corazón sin el bálsamo del perdón se convierte en una madriguera de demonios, de espíritus infernales. En un tártaro, la palabra tártaro viene del griego que significa infierno, en un tártaro para el alma. Pues al igual como una herida abierta se puede infectar por la acción de las moscas e insectos, también una herida sobre el alma por parte de los demonios. ¿Qué quiero decir esto? Cuando hay una herida que alguien o algo o un ambiente o una situación o un grupo de personas o alguien o varias personas han causado sobre un corazón, si ese corazón no es trabajado desde el bálsamo cicatrizante del amor, del perdón y de la misericordia, esa herida evidentemente va a supurar. Y los padres exorcistas han descubierto esto es increíble, producto de su praxis, de su clínica de exorcismo, de su praxis directa y de sus combates directos con los demonios. Han descubierto que el origen muchas veces de una posesión, vejación, opresión, ¿verdad? Obsesión, implantación, posesión, los distintos grados como funciona el tema de la demoniología. Puede darse, muchas veces dice, o el origen, pues se da a veces, por heridas profundas en el corazón, donde no estuvo presente el perdón, el oportunísimo perdón, y se infestaron esas heridas y se convirtieron esas heridas como en imanes, porque es que ese es el problema, hermanos. Esas heridas, cuando no son debidamente trabajadas a tiempo y se van infestando, o sea, se van enconando con más rabia y odio cada vez, y son capas de odio y capas de enojo y de rabia y de venganza y de resentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Se infestan y se convierten como en imanes para los demonios, porque es el ambiente en el que los demonios se sienten bien. El odio, la rabia, es el vehículo precisamente que va conforme a su naturaleza. Si hay odio dentro del alma y el espíritu del demonio es odio, pues el odio va al odio. Si hay rabia, la rabia va a la rabia. Si hay venganza, la venganza va a la venganza. Es connatural, para que lo entiendas, es connatural. Atrae, es un imán que chupa, jala, atrae, succiona, es la palabra correcta. Succiona a estos demonios y los encasilla, los atrae sobre el alma. A ver, voy a usar una expresión un poco grotesca. Siempre se ha dicho que las moscas vienen sobre el estiércol, ¿correcto? Para no usar la otra palabra. Vienen sobre el estiércol. Correcto, una mosca viene y ¿qué es lo que la atrae? El estiércol. Bueno, las moscas son los demonios. Y el estiércol dentro de un alma, ¿qué sería? El odio, la rabia, el resentimiento por una herida que no ha sido tratada por el amor, el perdón y la misericordia. Entonces, finalmente dirá Jesús, voy a culminar ya mi artículo para ir a unas bases bíblicas. Por esta razón, Jesús nos afirmará categóricamente por esto, precisamente. Hay más citas bíblicas que ahora vamos a ver, pero está esta central, esta es muy central. Por esta razón, Jesús nos afirmará categóricamente sobre la acción del perdón. O sea, es vital, es oxigenante, hermano. Si no hay oxígeno, te mueres así sencillo. Es oxígeno para no morirte, es el perdón. Por esta razón, Jesús nos afirmará categóricamente sobre la acción del perdón. Pues los riesgos para el alma son altísimos si no lo hacemos. ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 18:22. ¿Qué dice Mateo 18:22? Jesús le dice a Pedro, porque Pedro le hace la pregunta, Señor, ¿pero cuántas veces? Pero mira, ¿cuántas veces me ofende, me hiere, me humilla? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces. Bueno, ahí nos da una idea de lo
clave que es este tema del perdón. Ahora vamos a ir entonces a las citas bíblicas para poder avanzar pues sobre nuestro tema del día de hoy. Fíjese algo, la palabra de Dios nos advierte contra los peligros del resentimiento y de la amargura. Peligros del resentimiento y de la amargura. Hay un texto que está en el capítulo 18, verso 19 del libro de Proverbios. Mire qué dice. Aquí tomé una nota y hice el siguiente comentario. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. Nos encerramos. Pero es la figura también como de caer en el hueco y quedas tú solo encerrado en el hueco. Estás tú solo en ese mundo, en ese inframundo, porque, mire, le voy a decir esto, la falta de perdón, el no perdonar la falta, el no oxigenarse con el perdón divino y pedirlo y rogarlo al Espíritu Santo para que te lo dé, porque no es algo que dependa de las fuerzas humanas, eso ya lo iremos a ver. No es algo que depende de ti y de mí en cuanto a que tú por propia fuerza humana vas a perdonar, no. Necesitas de la divina intervención, necesitas de la sobrenatural intervención de Dios. No hay duda de que es así. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es pedirlo, es suplicarlo, rogárselo a Dios. Esa parte sí es tuya y mía. Y a Dios corresponde el resto. Al Señor corresponde el resto. Como Jesús le decía a una mística, haz tú todo lo que puedas y yo haré el resto. Hagamos tú y yo hasta donde humanamente podemos. Humanamente, ¿qué podemos? Pedirlo, rogarlo. Si te faltan fuerzas, ve a otras personas que tienen don de oración, don de intercesión, que tienen dones y gracias y carisma. Ve al exorcista incluso, si es el caso. Y pide que oren por ti. Porque ya que te sientes atado y te faltan las fuerzas, hasta el ímpetu para pedirlo, o sea, en el plano inteligente, en el plano racional, en el plano consciente, estás claro, tienes claridad de el mal que está presente y de lo que se debe hacer, pero igual estás atado, no lo puedes hacer, te faltan las fuerzas y operan interiormente también una tormenta de pensamientos, una tormenta de negatividad, una tormenta de pesadumbre y de culpabilidad y de enojo y de rabia, aun cuando hay, por otro lado, el acto racional para entenderlo. Entonces, en ese caso, pide que otros oren por ti, para que te puedas liberar. Esos son los pasos iniciales que hay que dar. Entonces, mire lo que dice aquí, 18-19 del libro de Proverbios. Capítulo 18, verso 19 del libro de Proverbios, Proverbiales de Salomón. Esto es un libro de autor canónico que se encuentra, o Sapiensal también, libro Sapiensal, que se consigue en el Antiguo Testamento. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Hasta dónde puede llegar el odio y el rencor por una ofensa no manejada por el perdón? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas entre hermanos, las contiendas, las venganzas, retaliaciones, juicios, señalamientos, contiendas, son como un cerrojo de alcázar. Esa es una figura del Antiguo Testamento que había en las antiguas ciudades donde se cerraba una puerta y no había forma de poderla abrir. Cerrojos de alcázar. Mire lo que Pedro le dice a Simón el mago. Capítulo 8, verso 22. De viene el pecado de simonía, por cierto, justamente viene de ahí. Capítulo 8, verso 22 y 23. Mire lo que San Pedro le dice. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, el odio, el resentimiento. ¿Qué había sobre Simón? El deseo de controlar, de ser famoso, admirado, de tener poder. Eso es propio de Jezabel, eso es propio de Judas, ¿verdad? Que son las características de espíritu que estamos estudiando. Arrepiéntete, pues,
de esta tu maldad, porque eso fue lo que abrió las heridas en el corazón de Simón, el hechicero, el mago. Y ruega a Dios. Pedro le va a decir, mira, Pedro le va a hacer el diagnóstico, así como el Padre Pío, que tenía el don de la lectura del alma para ver la condición del alma y decirle a un alma cuáles eran sus pecados y las consecuencias de esos pecados. Muy bien. Pedro aquí, bajo el don de la lectura del alma, también es don de ciencia, se llama don de conocimiento, palabra de conocimiento, don de lectura interior del alma. Pedro le va a hablar entonces también a este hechicero, a este hechicero. Le dice, ruega a Dios. Es decir, no depende del hechicero, no depende de la fuerza humana del pecador. Se requiere de una intervención superior. Pero vuelvo y digo, lo que nosotros sí podemos hacer es rogar. Ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Vieron? O sea, según son las heridas y según son los espíritus, madriguera, ¿no?, que estén dentro del corazón, serán los planes que se van a fraguar en la mente y por tanto las acciones que van a afectar tu vida y afectan a todo tu entorno familiar. Muy bien. Si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, y este es otro tema, que aquí abrimos otra puerta más que origina la falta de perdón, ¿verdad? Por las heridas abiertas. Y por otro lado, vemos que se origina entonces un tema de amargura. Si ustedes ven en la práctica, en la propia experiencia que cada quien ha tenido, porque todos somos, a ver, todos aprendemos de la vida, nos enseña por todas las cosas que nos ha tocado vivir, y aun cuando no estábamos en los caminos de Dios, igual aprendíamos, ¿verdad? Dentro del mundo, viviendo situaciones. Y uno siempre ha notado que las personas que tienen rencor, que tienen enojo, que tienen rabia, son amargadas, son profundamente amargadas. Hay un signo de amargura. Es más, cuesta estar con esta persona porque todo lo que sale de su boca es amargo. O sea, no puedes beber, me refiero, es como si el oído fuera una boca. Uso este ejemplo para poder explicarlo. Imagínense como si el oído fuera una boca que va a beber las palabras de los demás, va a beber de lo que los demás dicen. Entonces, cuando tú bebes de lo que esa persona dice, y cuando eso llega al paladar de tu oído, esto es muy amargo, esto sabe mal, esto es amargo. Y incluso te transmite espíritu de amargura también. Tú terminas amargado. A veces cuando has estado un día o un tiempo con personas que están con este espíritu y después tú llegas a tu casa, tú llegas amargado y no sabes ni por qué. Y llegas amargado y hasta peleas con el perro y peleas con el gato. Bueno, es precisamente porque ha habido una transportación, una transmisión, una influencia, se llama insidia, una accedia de parte, eso se llama el espíritu de la accedia también, una accedia de parte de este espíritu, ¿verdad? Porque has estado expuesto. Por la importancia también de los sacramentales, de la oración, del estado de gracia, para estar protegidos, evidentemente. Entonces le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad o de maldad, porque hay otras versiones bíblicas que dicen prisión de oscuridad, aquí dice maldad, pero repito, hay otras versiones bíblicas que dicen oscuridad. Porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad y de maldad, veo que estás. Esa es palabra de ciencia. Ahí operó el don de ciencia en el apóstol Pedro para decirle esta palabra al hechicero. Caramba. Mire lo que entonces una herida no tratada y manejada desde el perdón y la misericordia y no tratada a tiempo, no se va al hospital de la Divina Misericordia. Cuando no acudes al hospital rápidamente, no acudes al hospital de la Divina Misericordia a pedir ayuda, a pedir auxilio. Caramba, miren lo que esto se puede convertir. Y terminó este hombre convertido en hechicero, en brujo, en instrumento del demonio, en adorador de Satanás. Terminó convertido este hombre, producto de unas heridas que hubo en su corazón, porque el mismo apóstol Pedro le dice, mira, es que todo esto a ti te ha venido, ¿verdad? Porque hay una amargura en tu corazón, y esa amargura tiene un origen, una herida, desde pequeño, o desde la vida, puede ser desde la tierna edad, o en la pubertad,
o en la adolescencia alguien te hirió, fuiste herido. Y por haber sido herido, todos hemos sido heridos, todos. Porque hasta la Santísima Virgen fue herida y una espada atravesará tu corazón. Claro, la diferencia es que la Virgen María, santo, ya sabemos cómo manejó el tema de todas las heridas que flagelaron terriblemente su corazón. Por ello, ella es el modelo. ¿Vieron? Ella es el modelo precisamente para poder sanar las heridas de nuestro corazón. Porque la Virgen, cuando fue traspasada tremendamente por la espada de dolor, del oprobio gigantesco que tuvo que presenciar y bajo el cual sometieron a su Santísimo Hijo, la Virgen no optó por odiar, no optó por tener rabia, resentimiento y deseo de venganza y ordenar una legión de ángeles que descendiera en ese momento y acabara con toda aquella generación que estaba haciendo tanto daño a Jesús el Señor y que lo llevó finalmente a la cruz y lo crucificó. No, la Virgen, al contrario, con una impresionante, impecable, inamovible humildad, obediencia, mansedumbre, toda llena de Dios, enfrentó el odio, el oprobio, la venganza, la ira, todo eso que normalmente hiere terriblemente el corazón. Por eso la consagración, vuelvo al tema, la consagración es el camino, hermanos, es el camino para empezar a traer bálsamo a nuestro corazón para que vaya sanando. La consagración, figura de la espada que corta y degolla esos espíritus. Vamos ahora a Hebreos 12:15. Miren lo que dice el capítulo de San Pablo, nos va a hablar de este tema. Cuídense de que nadie, repito, capítulo 12, verso 15. Libro en la carta a los Hebreos. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, hay algo que hace obstáculo para poder alcanzar la gracia de Dios. Pero ¿qué será? ¿Qué será lo que hace obstáculo, barrera, y se interpone y no me deja alcanzar la gracia? ¿Cuántas cosas deseamos y pedimos? ¿Te has preguntado? ¿Cuántas cosas pedimos, queremos de parte de Dios? Alcanzar gracias, bendiciones, favores. Algunos me dirán, hermano, yo quiero esto. Estoy esperando esto. Muy bien. Gracias de Dios. La gracia de ver una nación liberada. Esa es una tremenda gracia, ¿verdad? ¿Qué diríamos los venezolanos sobre esa gracia? ¿Se imaginan? Bueno, cuídense de que nadie se deje de alcanzar, que haya tropiezo, obstáculo, para que esa gracia que tú deseas no llegue. Hay un tropiezo. Y aquí dice San Pablo cuál es. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura. ¿Vieron? Otra vez. La amargura que tiene un origen de una herida. Volvemos al mismo tema. Raíz de amargura, planta amarga, ponzoñosa y venenosa. Raíz de amargura es el obstáculo. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. Mira qué cita tan tremenda. Mira lo que una herida no manejada desde el bálsamo del amor, del perdón, del arrepentimiento, de la misericordia, y que no pide auxilio ni socorro al hospital de la Divina Misericordia, ni va a los hermanos en la iglesia. Qué tremendo. Ni toma el Santo Rosario. Entonces se convierte en una planta amarga, en una hiela amarga, raíz de amargura, en una higuera estéril, cuando Jesús mandó a que la higuera fuera talada, quemada, lanzada al fuego. Y hay un vinicultor que intercede. ¿Quién será ese vinicultor que intercede ante Jesús? Señor, no maldigas a esta higuera, deja que yo la abone. Y dentro de un año, dale oportunidad para que dé fruto. ¿Y quién será ese vinicultor que intercedió ante Jesús? ¿Quién por excelencia intercede ante el Señor?
¿Quién es la persona que por excelencia intercede ante Jesús? Calma su enojo, calma su ira y alcanza misericordia. ¿Quién será? Ya todos sabemos, pues la Santísima Virgen María, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa figura de la Biblia, donde vemos el vinicultor que intercede ante Jesús, es la Virgen. La figura vinicultor es una figura de intercesión de la Virgen. Es una figura de intercesión de la Virgen. Si ese vinicultor era un hombre mortal, pecador, ¿cuánto más entonces? Alcanzó, pudo mediar delante de Jesús. ¿Cuánto más la Virgen, la Madre de Dios, va a mediar entonces más con poder efectivo y eficaz, como dice San Luis María Griñón de Montfort, con poder efectivo y eficaz, hermano? ¿Cuánto más va a mediar la Santa Madre de Dios, que es el vinicultor? Bendito sea el Señor. Entonces, voy a leer todo el texto ahora sí. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando los frutos. Eso es un proceso de germinación, de brote maligno, brote de amargura. Es el brote del demonio, es la cosecha de Satanás. No es la del Pentecostés del Espíritu Santo, lo que hay ahí. Es al contrario, es la cosecha maligna del enemigo en la vida de una persona, en una familia, o en el plano y en la escala en que lo queramos ver. Muy bien. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es una onda expansiva que emana contaminación, y la contaminación es destrucción natural, física y espiritual. Destruye los lazos de la familia, destruye los conectores emocionales. Ojo con todo esto. Destruye la comunicación, vuela los puentes del diálogo, vuela los puentes de la intercomunicación para el encuentro. Ese es el brote maligno de todo esto. Esas son las dificultades y esas son las contaminaciones que todo esto genera, por una herida causada en el corazón que va a generar todos estos estragos. Creo que esta es una de las citas, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, creo que es una de las citas más reveladoras, completas, integrales, que aborda todo este tema del rencor, el enojo, la rabia, el espíritu del mal, la falta de perdón, consecuencias, efectos, orígenes. Creo que esta cita es una de las más completas que conseguimos en la palabra de Dios, en mi opinión. Humildemente lo digo, en mi opinión. Santiago 3:14. Mira qué nos dice Santiago, capítulo 3, verso 14. Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Entonces habla de celos amargos y ambición personal. Entonces, aquí, ¿qué hay? Caín y Judas. Si ustedes observan, son los dos espíritus, el ángel caído de la envidia y el ángel caído de la traición, que es el del poder, el deseo del poder. Porque la traición le viene a Judas es por el deseo del poder. Muy bien. Entonces, ahí vemos claramente que es el ángel caído que vino sobre Caín, por envidia mata a su hermano, porque las obras de Abel eran mejores que las de Caín, y ambición personal en su corazón, que es lo que le pasó a Judas. Entonces, ahí vemos cómo estos dos espíritus operan, por eso es que los comentamos en el artículo al comienzo. Y Judas y Caín fueron tomados por Jezabel. Toda la conexión que esto lleva. Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan contra la verdad. Entonces nos habla de arrogancia y de mentira. Por contrapartida, si la palabra de Dios nos habla de que el defecto, lo que esto va a originar, estos dos espíritus inmundos van a originar cuando en una persona hay el problema de Caín o hay el problema de la ambición por el delirio del poder y del poseer cosas de este mundo, como le pasaba a Judas. Cuando eso está en un corazón, evidentemente es porque hay una herida para que estos espíritus hayan podido venir. Y esto va a originar arrogancia y mentira. Arrogancia y mentira. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la forma para entonces también traer el antídoto? Pues lo contrario a la arrogancia.
lo contrario a la mentira. ¿Y qué es lo contrario a la arrogancia? Pues la humildad, porque la arrogancia es soberbia, altivez. Bueno, la humildad. María, otra vez sale la Virgen María porque María es el prototipo por excelencia del ejemplo de la humildad. Y lo contrario a la mentira es la verdad, el espíritu de la verdad. Son dos espíritus, dos virtudes centrales que están en el corazón inmaculado de la Santa Madre cuando nos consagramos a ella. Otra vez el tema de la consagración. Es decir, la humildad y la verdad. ¿De qué está llena la Virgen María? De humildad y de verdad de Dios. Entonces, ese es el antídoto, ese es el camino, la consagración. Bueno, muy bien. Caramba, aquí hay otro texto. El problema de que cuando se guarda rencor, esto te origina también rencor, y el rencor debe ser combatido con el amor, la amabilidad y el perdón. Miren este texto de Levítico 19 y 18. Miren lo que nos dice el capítulo 19, 18 de Levítico. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Esto sí está tremendo, ¿verdad? Vuelvo y lo leo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás al prójimo como a ti mismo. Creo que no necesita explicación, está demasiado claro. Proverbios 17:9, mire lo que dice. Quien pasa por alto la ofensa, dice una versión bíblica, le es contado por honra. Ya lo iré a explicar. Quien pasa por alto la ofensa, le es contado por honra. Esta versión bíblica lo dice de esta forma. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, es decir, en trabarse en la ofensa, la trampa. De hecho, quiero decir algo. ¿Sabe cómo se dice ofensa en griego? La palabra ofensa en griego, ¿sabe cómo se escribe? Trampa. La ofensa es una trampa, porque en griego se dice trampa, ofensa. Entonces, el que pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Ahora, el que cae en ella y se engatilla en el pleito y se deja arrastrar por el pleito y la contienda y se deja arrastrar por el espíritu del enojo, la rabia, el la ira, la venganza, la contrarrespuesta, el contrapunteo. Tú me dijiste, yo te digo, yo vuelvo y te digo. Bueno, todo esto, muy bien. Entonces, aleja al amigo. Destruye la amistad. Acaba con la amistad. Es enemigo de la amistad. No va a haber, es lo contrario. No hay diálogo, no hay puente, no hay comunicación. No hay amistad posible. Y la amistad es un don de Dios, el don de la amistad. No es posible el don de la amistad. No hay espacio para que pueda darse el don de la amistad. Muy bien, que es la concordia. La amistad tiene que ver con el don de la hospitalidad, el don de la fraternidad, el don de la concordia de los hermanos. Son palabras que ya se usan más en el Antiguo Testamento. También en algunos salmos habla sobre esto. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Ahora, ¿qué es pasar por alto la ofensa? Le pongo un ejemplo. ¿Qué? Son dos maneras de enfrentar la ofensa. Que la palabra ofensa significa trampa. Por tanto, trampa de Satanás. Es la trampa que Satanás te está tendiendo para que caigas. ¿Cómo pasar por alto la ofensa? Son dos posiciones. O estás alto o estás bajo. Entonces, pasar por alto la ofensa es que tú te bajes. Si tú te bajas, la ofensa pasa por encima tuyo. Ahora, si tú te quedas erguido y la enfrentas, te golpea con todo y te engatilla en el espíritu del pleito y la contienda y te arrastra al territorio de Satanás donde el enemigo te quiere.
y ahí te destruye, ahí te acaba, ahí te muele ese espíritu y rompe la amistad. Entonces, pasar por alto la ofensa es que cuando estás frente a una ofensa, y más cuando vienen de los propios hermanos de la iglesia, wow, y más si vienen de algunos hermanos que de repente tienen reconocimiento, prestigio. Lo mismo que cuando viene de un ser muy querido dentro de la familia, un hijo, un esposo, etc. Papá, la mamá. Es más filoso, es más cortante el espíritu de la ofensa. Va con más ponzoña para herir y lastimar. Viene con más filo que hiere y lastima más. Entonces, frente a eso, hay dos posturas. A la luz de lo que nos dice aquí la Biblia, porque estamos haciendo, y la idea es practicar lo que la palabra nos dice. Bueno, entonces pasar por alto es que usted se baja, usted y yo nos bajamos. ¿Qué es bajarse? ¿Qué es bajarse? No enfrentar, erguido, levantado, con el pecho para adelante para enfrentarlo, no. Para demostrar que yo soy más mujer o más hombre y que no me dejo de nadie. No, eso es orgullo, eso es altivez, eso es engreimiento, torpeza, falta de sabiduría, falta de habilidad espiritual para enfrentar el mundo de los espíritus también, falta de discernimiento. Entonces, significa que nos debemos bajar. Es humillarnos, bajarse y pasa por arriba la ofensa y no te hace daño. El enemigo no te entrampa y se conserva la amistad. Amén. Vamos ahora, bueno, el Padre Nuestro es el modelo también por excelencia que nos habla de perdonar para ser perdonados. Mateo 6, versos 14 y 15, ¿verdad? Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Eso se llama la proporcionalidad de la misericordia. Apréndase, repítalo ahí donde usted está. La proporcionalidad de la dispensación de la misericordia. Bueno, ¿qué es eso? Que si usted practica el perdón, usted también recibirá el perdón del Padre. Entonces, a veces, porque esta es otra oportunidad maravillosa, Romanos 8:28, todas las cosas que acontecen, que suceden a los que aman a Dios, obran para bien según el propósito para el cual Dios les ha llamado. Bueno, muy bien. Entonces también hay un misterio espiritual en esto, que es la participación del misterio de la gracia. ¿Por qué? Porque frente entonces a todas las situaciones que vienen, que amenazan, y el enemigo muchas veces detrás de ellos, y a veces usando a los seres más queridos o a las personas que de repente más pudieran causar dolor. Entonces, el Señor lo permite, no lo impide. No es que Dios está ahí haciéndolo, no. No lo impide. Permite que esto venga con un propósito de gracia. Con un propósito de gracia. Quiere glorificarse en ti. Quiere engrandecer su nombre en ti. Si Dios permite la ofensa y que venga esto a golpear tu corazón, tienes ahí dos posiciones. O te llenas de rabia, enojo y todo lo que hemos hablado, Jezabel, Judas, Caín, todo esto que ya hemos explicado. O actúas en el espíritu de la Virgen María. Son las dos figuras, los dos caminos que tenemos. O el camino de Jezabel, Caín, Judas, o el camino de la Santísima Virgen. Si optamos por el camino de la Santísima Virgen María, frente al ataque, está hiriendo mi corazón, ¿verdad? Entonces voy a actuar como la Virgen María, como la Santa Madre de Dios. Voy a perdonar porque ella perdonó a todos los que azotaron y molieron el cuerpo de su hijo. La Virgen los perdonó, a toditos los perdonó la Santa Madre. Por eso ella es el camino, amén, para fortalecer la voluntad. Porque la voluntad está, pero está débil. Entonces necesita la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios, que lo recibimos por la unión con la Santísima Virgen María. O sea, al recibir la sobrenaturalidad se sobrenaturaliza la voluntad,
se sobrenaturaliza la fuerza, sobrenaturaliza el ímpetu, la determinación, la determinancia. Se sobrenaturaliza y se reviste de las fuerzas del búfalo, como dice en el libro de Salmos, las fuerzas del búfalo para luchar, para combatir. Muy bien, correcto. Entonces, aquí dice que también entonces si perdonamos, seremos perdonados. ¿Amén? Entonces Dios dice, es que yo quiero hacerte partícipe de una gracia. Permito esto para hacerte partícipe de una gracia. ¿Cuál gracia, Señor? Que aprendas a amar y a perdonar al otro. Porque sabe que es tan fácil, hermano, pero es tan fácil amar cuando no se ha herido el corazón. Eso es demasiado fácil. Decir que tú amas, decir que tú perdonas cuando nadie te ha herido y cuando nadie te ha hecho nada. Eso es demasiado fácil. Glorioso, virtuoso, virginal, mariano, cristiano. Es hacerlo cuando te han herido, hermano. Y más cuando vienen de seres queridos o de gente importante. Bien, o situaciones que son las que más pueden herir. Bueno, ahí hay virtud. Ahí sí hay virtud, hermano. Y Dios te está dejando participar de esa virtud. Te está dando la gracia de participar de esa virtud a través de esa prueba de cruz y humillación. ¿Eh? Bueno, muy bien. Bueno, y la advertencia que está en el verso 5, capítulo 6, verso 15, perdón, verso 15. Pero si no perdonan, mire la consecuencia, que está el problema. Si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. ¡Wow! Entonces, aquí concluimos algo tremendo. Hay un sacramento de perdón aquí, de por medio del perdón. Porque yo tengo pecados. A ver, le voy a dar este silogismo. Miren, por eso los sacerdotes estudian lógica, filosofía y lógica en su formación de seminario. Le voy a dar este silogismo. Ponga cuidado. Aquí dice que esta fórmula de perdón, este actuar, este mecanismo, este silogismo de presupuesto lógico, me lleva al perdón, a recibir el perdón de mis pecados. Entonces, usted se ha preguntado a veces, ¿cuántas veces usted le ha pedido a Dios, Señor, perdona mis pecados? Y en efecto vamos al sacramento de la absolución, de la misericordia, del perdón, de la redención, y somos absueltos. Y Dios nos perdona, pero hay que hacer reparación y penitencia. Hay que hacer reparación y penitencia. La reparación y la penitencia, ¿cuál va a ser? Para terminar de perfeccionar ese perdón, para terminar de perfeccionar la gracia de la absolución recibida del sacramento del perdón. Precisamente, la experiencia de la prueba. Entonces, hemos estado orándole al Señor, Señor, perdóname, perdóname, yo hice esto, yo hice aquello, te pido perdón. Perfecto. Entonces el Señor dice, bueno, voy a permitir una gracia como penitencia de la absolución que recibes. Voy a permitir una gracia. Que te ofendan y que te hieran. Para que entonces perdones a ese ofensor, a ese agraviador, lo perdones. Y al perdonarlo, mi palabra se va a cumplir en ti. ¿Cómo así, Señor? Sí, mi palabra se va a cumplir. El espíritu profetizado, mi palabra, se va a cumplir en ti. ¿Cómo así? Observa, lee de nuevo. Pero si no perdonan a otros, tampoco sus padres les perdonarán a ustedes sus pecados. Correcto. Quiere decir que si yo perdono a otros, mi Padre me va a perdonar. Correcto. Ahí está la penitencia. Te estás ganando el perdón, hermano, mi hermana. Te estás ganando el perdón, precisamente, la penitencia de la absolución. Estás en el proceso de la penitencia ya después de la absolución. Te estás ganando el perdón, hermano. Estás validando la absolución que recibiste por el sacerdote. Estás dignificando el sacramento de la absolución que recibiste por el sacerdote.
Estás en la práctica, en la praxis mera, ¿verdad? La mera praxis es la mera práctica del perdón para que Dios también te perdone. Y esto como penitencia. Amén, amén. Yo como usted del otro lado diría amén, amén, que sea así, amén. Y entonces ya después de esta charla va a salir a abrazar a la suegra, va a abrazar a esa suegra, o va a abrazar al suegro, qué sé yo, o va a abrazar a aquel que ha sido su enemigo, hermano, y usted lo va a abrazar, le va a decir, bendita la hora que me has hecho la vida de cuadritos, bendita sea la hora, y usted lo va a abrazar y lo va a besar, le va a dar gracias a esa persona. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a avanzar. Hay muchas más citas, pero bueno, por razón de tiempo, para poder ir cerrando ya la charla, probablemente tengamos una segunda entrega, una segunda parte para seguir avanzando sobre este tema. Pues no deseo cansarlo hoy, esta noche, ya de repente usted quiere ir ya a descansar. Caramba, llevamos ya a este momento 1 hora y media. ¡Wow! Tenemos ya 1 hora y media. Vamos a ir entonces cerrando sobre esta charla. Quiero usar 2 ejemplos al final. Hay muchas más citas que yo tomé acá, pero por razón de tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Hay muchas más citas que quisiera usar. Una que es tal vez del ejemplo de lo que es el perdón, el amor y la misericordia, y es el caso de Josué en el libro del Génesis, que fue desechado, pateado, escupido, vendido, tratado como basura por parte de sus hermanos y desechado y despachado como esclavo en una caravana a Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto en el libro de Génesis, capítulo 45? Génesis, capítulo 45, ¿verdad? Del verso 4 al verso 8 y el verso 15 he tomado estos textos. Dice así: si alguna vez alguien tuvo motivos para estar resentido, esto es una nota que he escrito para poderla hoy compartir con ustedes. Si alguna vez alguien tuvo motivos para estar resentido, esa persona sería José, el príncipe de los sueños, se le dice, el gran varón de los sueños, porque todas las revelaciones él las recibía por sueño y por eso desató la envidia en sus hermanos. Desde que toda la herida que causó el ataque contra José era porque había envidia, otra vez Caín, otra vez el ángel caído de la envidia, Caín, operando, y a la vez traición, porque fue Judas y Caín, traicionaron al padre vendiendo al hijo, fue la traición de los hermanos contra el padre. Y a su vez también la traición en la hermandad con su hermano, también, por supuesto. Entonces también está presente Caín y Judas, de nuevo, están presentes. Entonces, fíjense, si alguna vez alguien tuvo motivos para estar resentido, esa persona sería José. Y repito, los hermanos tenían gran envidia sobre José porque José tenía sueños, tenía revelaciones y además era como el más, como él era el último, era el más, como el más amado del Padre, el más allegado al Padre, es la palabra, el más allegado al corazón del Padre era José, y eso causó envidia en el corazón de sus hermanos. Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron despiadadamente como esclavo y mintieron a su padre diciéndole que lo habían matado, que lo había matado un animal, que lo había devorado. Fíjense el dolor que les causó al padre, el dolor que esto le causó, y a los hermanos no les importó en ese momento. Pero Dios permitía y dejaba que esto sucediera. Pasó un tiempo en la cárcel porque fue acusado injustamente de violación y permaneció en ella 2 años más. Recuerde que la esposa del faraón quiso allegarse a él y él se resistió, salió corriendo. La esposa se enfureció. En ese momento la esposa era una figura de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel estaba sobre la esposa del faraón. Entonces, fíjate, quiso tomar a José, que es como la figura de Elías también, y acabarlo. Él salió, rechazó el espíritu porque él no cedió, sino que él salió huyendo, ¿verdad? Y esto desató la ira de Jezabel y la persecución del espíritu de Jezabel que estaba en la esposa del faraón sobre José, y lo mandó, fraguó una mentira, urdió una mentira, lo criminalizó, lo incriminó falsamente, diciendo que él había intentado violarla
Cuando era todo lo contrario, esa es una táctica del espíritu de Isabel para que ustedes vean. Y finalmente vino a estar preso por 2 años. Y permaneció en ella 2 años más de la cuenta porque el jefe de los coperos olvidó su promesa de procurar su libertad. Pese a todo, mire usted el corazón de José. Él no optó por el camino de Jezabel, ni el camino de Caín, ni el camino de Judas, sino que José optó por el camino que iba a caminar siglos más adelante la Biblia. En otras palabras, el comportamiento de José es figura de la consagración. O sea, todo el comportamiento de José, todo lo que hizo José después por sus hermanos, es figura de un alma que se consagró al corazón inmaculado de la Virgen María y degolló estos falsos espíritus que amenazaban también ¿no? Por supuesto, sobre la vida de José. Muy bien. Seguimos aquí ya para poder combinar. Pese a todo, José se reconcilió con sus hermanos. José dijo a sus hermanos: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Miren la respuesta, miren el corazón, hermanos. Un corazón herido, pero trabajó la herida. La injusticia, la traición, la venganza, la envidia de sus hermanos. ¿De qué forma él trabajó esto en su corazón? Es impresionante. Es un modelo perfecto de perdón, de misericordia. Y no dejó que esta herida se infectara y se llenara de demonios. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. No tengo nada, no me voy a vengar. No me voy a vengar contra ustedes. Lo mismo que hizo la Virgen. No me voy a vengar porque me están matando a lo que más amo, mi vida misma, que es mi hijo. No me voy a vengar. La Virgen es el camino para el perdón. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para perseverar, para preservar vidas, me envió Dios delante de ustedes. Quiero detenerme en este verso. En el 45, verso 5, 45:5 del Génesis. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese. No haya lugar espíritu de tristeza, que es depresión, culpabilidad, peso de culpa y depresión. Porque este es otro tema. Cuando hemos estado del lado contrario, entonces el demonio, al verse perdido, si hemos sido nosotros los que hemos hecho daño, pero nos arrepentimos y pedimos perdón y el otro nos perdona y más bien no se venga contra nosotros, sino que más bien nos extiende el perdón divino, el demonio como venganza, cuando sale, no soporta esta luz del perdón, él es expulsado del corazón, pero entonces deja una herida. Cuando sale, rasga el corazón y deja una herida al salir. Y es la herida de la depresión, de la tristeza y de la pesadumbre y de la culpabilidad. O sea, lo que genera la culpabilidad. Entonces, aquí les está haciendo en cierta forma José un exorcismo. Les está haciendo un exorcismo. Les está echando el bálsamo del perdón, el bálsamo restaurador del perdón sobre sus hermanos para que esa herida, que al salir ese demonio de la envidia y de la traición, Caín y Judas, estuvo sobre ellos, cuando José los perdona, esparce el bálsamo del perdón, para que ese bálsamo del perdón sane y cicatrice esas heridas y no venga este sentimiento de culpabilidad y de depresión. Muy bien. Mire, es impresionante cómo la palabra de Dios nos ilumina sobre todo este tema. Pues para preservar, mire, y el propósito, y al contrario, viene palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de profecía. Todo esto que Dios permitió, Dios dejó actuar al demonio y dejó hacer toda esta obra de maldad de ustedes contra mí, pero había un propósito. Era para Dios glorificar grandemente su nombre. Y es la invitación al final ya de esta charla. Cualquiera sea la herida, el problema, la situación, la infectación, el dolor, la amargura, la rabia, la herida abierta que puedas tener. Debes entender, hermano y hermana que me oyes, y me incluyo yo también, que es para ver la gloria de Dios.
que todo esto es para transformarse. Si lo llevamos del lado correcto, por el lado del Inmaculado Corazón, por el camino de la consagración al corazón de la Virgen María como el modelo más perfecto para recibir este bálsamo del corazón inmaculado de la Virgen, esto es para ver la gloria de Dios, como sucedió en el caso de José, para ver la gloria de Dios. Miren las palabras, vuelvo y se las proclamo, mi hermana querida, mire, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Había un plan perfecto de Dios, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. O sea, Dios aún en medio del misterio de la iniquidad. Por eso los santos de la iglesia lo han dicho, que Dios hace movimientos misteriosos y desconocidos aún en medio del misterio de la iniquidad. Aún en medio del misterio de la iniquidad y de la maldad, Dios hace movimientos estratégicos y desconocidos que desconciertan a los hombres. Es decir, terminan los demonios a la final sirviendo a Dios. Generan un grado de daño, sí, no hay duda, pero terminan sirviendo a Dios. Quieran o no, terminan sirviendo a Dios. Y así se cumple estas palabras de Jesús. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, que ante mi santo nombre, dice Jesús, se doblará. Lo dice San Pablo, son palabras de San Pablo, que ante el glorioso nombre de Cristo, ante el bendito nombre de Cristo, de Jesús, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos que son los cielos. Todo pregona el bendito nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Y entonces, mire lo que hace José. Yo lo llamo el sello de la consagración, el pacto de la consagración con el corazón inmaculado de María. Hermoso esto. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Gracias, querido hermano, por haber estado esta noche. Para mí ha sido una alegría. Estoy sensiblemente emocionado en esta última parte que nos ha hablado la palabra de Dios. Así que pues agradezco mucho a Marisa, a mi querida hermana Denise, de tantos años ya le conozco, a la que le tengo un gran afecto. Y bueno, y gracias a todos los que han estado hoy aquí. Veo que hay algunas preguntas que se han generado. Sí, yo voy a pasar este audio. Veo que Marisa también ha grabado en video esta enseñanza, esta conferencia, para que se pueda compartir. Yo, por el momento, si hay algunas palabras finales, por favor, le digo a Denise o a Marisa que las digan para que queden grabadas aquí en el audio y después entonces finalizaré ya pues el audio para compartir ese audio. Gracias. Gracias a ti, Pablo. No hay preguntas hasta ahorita, así es que por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, si lo pueden poner en el chat. La conferencia sí queda grabada y solo le tenemos que poner el logo y la vamos a subir a YouTube. A la página del apostolado es Apostolado para Sanación. Es en YouTube. Gracias. Dios le bendiga por eso. Amén. Bueno, muy bien. Voy a proceder entonces aquí a dar por finalizado el audio. Señor les bendiga, paz y bien para todos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias, a todos. Pablito. Muchas gracias a ti. Gracias, Dios te bendiga. Muchas Muy bien. gracias. Bueno, gracias, feliz noche. Que el Señor les guarde. Y estamos entonces en contacto. Paz y bien. ¿No hay ustedes no tienen preguntas? ¿Están llenas del perdón? Estamos llenas del perdón. Es lo que tratamos de hacer todos los días. Amén, así es. Así es. Amén, amén. Bueno, saludos a todos los hermanitos que estuvieron ahí en el chat. Gracias.
y será entonces a otra oportunidad que nos vamos otra vez a encontrar. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Te voy a pasar la oración de la armadura de Dios. Ahorita ya te la paso, Denise, y ahora Sí, ahorita te la perfecto. paso para que también se la deja a Marisa y la compartan con todas las personas que a bien lo quieran. Bueno, ahí va a quedar la oración. Ok, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a que nos acompañen el sábado a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tendremos al doctor Ricardo Ojeda con el tema Más allá de su embarazo de la Virgen de Guadalupe. El domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México también. No tendremos misa porque el padre Gabriel tiene unos compromisos el domingo, pero el próximo domingo ya habrá misa por Facebook. El lunes tendremos la continuación del taller para la sanación de las familias que estamos llevando con el padre Marco Basulto. Tendremos la puerta 6 y 7, heridas de seno materno y ataduras ancestrales con el padre Javier Luzón. El martes los invitamos, el lunes es a las 6 de la tarde, hora de Arizona, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El martes tenemos el Rosario del Apostolado del Rosario del Manto, que es a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y es por Zoom, pero también es en la página de Facebook del Apostolado del Rosario del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el miércoles tendremos a Luis Alberto Sánchez con el tema Santuarios Marianos de Carlo Acutis. Los esperamos a todos y ahora pasamos a la oración de protección final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Consagración a nuestra Santísima Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una muy bendecida noche. Muchas gracias. Si quieres hacer una oración final, Marisa, si es posible. Ok. Una oración al final. Es una oración muy hermosa de protección a los 3 clavos de Cristo. Amén. Okay. Muy antigua esta oración. Confieso que al descubrirla ha sido de gran bendición esta oración y la quiero compartir. El que la desee tener. ¿Sabes que creo que la acabo de compartir para mañana en el grupo? Déjame ver si es esa. Creo que la acabo de... Muy bien, muy bien. Entonces ya la tienen las hermanas con ella. Sí, va a mi perfil en Instagram o en Facebook y ahí está. Ahí la puede conseguir también. Okay. Quiero hacer porque es que de verdad es increíble esta oración. Los 3 clavos y la cruz vayan delante de Jesucristo. Respondan y hablen por mí. Y ablanden el corazón de los que sufren en contra mía. Me persigno con los 3 clavos y me abrazo a la cruz. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti. No dejes llegar cosas malas cerca de mí. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y muevan los corazones de los que estén en contra de mí. Cristo vive, Cristo reina, Cristo de todos mis enemigos me defienda. El Padre me libre, el Hijo me guarde,
que el Espíritu Santo por nosotros hable. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amén. 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 Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Pablito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Esperamos la oración porque la están pidiendo por todos lados. Amén. Bueno, la puedes facilitar. Si la tienes, la facilitas. Aquí la tienes. Ahí está. No Pero la me busqué y no la puse para mañana. Creo que la puse otro día. La tengo que buscar en otro lado. Así es que es más fácil si tú no las Ahorita pasas. yo la tengo, te la puedo pasar. A ver si la puedes subir al chat. Ok, antes de que... Para que, sí, antes de que se cierre. Ok, si Ahí me la está. mandas a mi correo, por favor, en lugar del Ya la WhatsApp. colocaron. Ok. Ya la colocaron ahí en el chat. Ya está. Ah, ok, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga y que estos 3 benditos clavos nos guarden y nos protejan. Amén. 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 Así es. Feliz Gracias. noche. Que descansen. Que descansen. Igualmente. Buenas noches. Pasen bien para todos. Recuerden hacer también la coraza de San Patricio, muy poderosa. Muy poderosa también. Dios les bendiga. Sí. Igualmente, Pablo, gracias.